Hola, buenas tardes. Yo les vengo a presentar lo que es el tema del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Soy estudiante de la UAS del grupo 603. Para empezar, ¿qué es? El Sistema Interamericano consiste en el marco para promoción y protección de los derechos humanos y provee un recurso de los habitantes de América que han sufrido violación de sus derechos humanos por parte del Estado. ¿Qué órganos son los que componen a dicho sistema? Por un lado tenemos a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y por otro lado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cuál es la definición de cada uno? La definición de la Corte es una institución judicial autónoma cuyo objeto es la aplicación e interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Mientras tanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos, encargado de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano. ¿Cuáles son las competencias de cada uno de ellos? Por un lado tenemos las competencias de la Corte Interamericana, que tenemos tres de ellas, que es la competencia consultiva, contenciosa y preventiva. En la consultiva, la interpretación de la CADH o de otros tratados que velan por la protección de los derechos humanos en los estados del continente americano. En la contenciosa, por su parte, su función es determinar si ha producido o no una vulneración de los derechos humanos en los casos presentados. Y por último, en la preventiva, es el objeto de evitar posibles daños irreparables. La Corte está facultada para solicitar a los Estados miembros de la Convención la adopción de medidas provisionales siempre que así lo indique la Comisión. Y, por otro lado, tenemos las competencias de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Estas competencias se dividen en dos, como pueden ver, que son los estados que son miembros de la OEA y también la comisión tiene acomendadas otras competencias. Por ejemplo, en los estados que son miembros de la OEA tenemos, por ejemplo, estimular la conciencia de los derechos humanos, formar recomendaciones para que los estados adopten medidas progresivas a favor de los derechos humanos, solicitar a los estados que proporcionen informes sobre las medidas que adoptan en materia de derechos humanos, atender consultas emitidas por estados sobre cuestiones relacionadas con los derechos humanos en su territorio. Por otro lado, tenemos las que tienen aparte, o sea, las que tienen la comisión aparte, que es tramitar peticiones sobre preguntas y violaciones de los derechos humanos recogidos en la convención, comparecer ante la Corte IDH, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los casos expresamente previstos en la CADH. Solicitar a la Corte la adopción de medidas provisionales en casos de extrema gravedad y urgencia. Consultar a la Corte acerca de interpretación de las disposiciones contenidas y proponer proyectos de protocolos adicionales propuestos en vida de la CADH. Ahora, ¿cuántos estados son miembros de la OEA? Actualmente hay 35 estados miembros. Como lo pueden ver en pantalla, estos son los estados que son miembros. Como por ejemplo, pues tenemos obviamente nuestro país México, Estados Unidos, Chile, Jamaica, Argentina, etcétera, etcétera. Y por otro lado, los estados miembros de la CADH, que es la Convención Americana, ahí tenemos algunos ejemplos donde efectivamente también está México, Argentina, pero hay algunos que no se encuentran como miembros de la OEA, pero sí son como miembros de la Convención Americana. Esto es todo por mi parte, muchas gracias.